gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Dios, y te damos gracias por ese amor. Gracias por esta misericordia, Padre, que tienes para con nosotros, Padre, que tienes para este lugar, Señor bendito. Señor bendito, te damos gracias, Dios, en esta hora. Nos ponemos en tus manos, Dios, porque somos necesitados de ti, Señor, necesitados de tu presencia, necesitados de tu Espíritu Santo, Dios, que seas tú quien vengas a ayudarnos, que seas tú, Señor bendito, quien vengas, Señor, a manifestar tu grandeza, tu poder, Señor, tu misericordia en medio de nosotros, Padre. Abre nuestro oído, Señor, prepara nuestro corazón, Señor bendito, que sea tu Espíritu Santo trayendo el consejo, Señor, a nuestros corazones y a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por todo, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Bien, pues gracias al Señor. Por ahí comentábamos acerca de la necesidad de velar y orar. ¿Sí, hermanos? Bueno, los que oyeron eso, ¿verdad? Dice que debemos estar velando y orando. Sí, hermanos, porque son tiempos complicados y usted necesita estar velando sobre su vida espiritual. Hablábamos del ladrón. Si el ladrón supiera en qué hora viene el ladrón, pues él velaría y no dejaría robar su casa. ¿Sí? Bueno, pues también nosotros debemos estar velando y orando sobre nuestra vida espiritual. Decimos, el exterior no es más que un cajón donde habita el alma y habita el espíritu. El momento en que este cajón deja de ser, que vuelve al polvo, pues sale el alma y el espíritu. Decíamos que dice que son 60 y 70, más bien 70 y 80, perdón. Dice en el Salmo, dice que los más robustos son 80, pero dice que con todo es trabajo y es molestia. Dice, y pronto pasan y volamos como los pajaritos, ¿verdad? Volamos. ¿A dónde nos iremos? Pues eso es según su vida aquí en la tierra, pero vamos a volar y no vamos a necesitar alas para volar. Entonces tenemos que estar velando, pero no nomás velando, sino también trabajando. ¿Qué decía Jesús? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Y usted también trabaja? Pero fíjese, ¿en qué trabajaba Jesús? Bueno, pues dicen que de oficio carpintero, pero ¿en qué más dedicaba su tiempo? A su vida espiritual. Entonces el trabajo del que nos habla la Biblia y que nos habla que Dios y que el Hijo trabajan, también a nosotros nos dice que tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. En atender nuestra vida espiritual, en eso tenemos que habituarnos a practicar, a hacer lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Entonces el Señor lo resuelve muy fácilmente, hermanos, cuando nos dice que el que no trabaje, que no coma. Y entonces nosotros tenemos que atender la función, hermanos, atender nuestra vida espiritual, si es que nosotros queremos agradarle al Señor.
¿Usted quiere agradarle al Señor? ¿Usted quiere irse con el Señor? ¿Usted quiere ser recompensado cuando esté con el Señor? ¿Usted quiere ser premiado, galardonado, coronado y todo eso? Amén. Todos queremos amén. Pero ¿estamos haciendo lo suficiente para que así sea? ¿O nos falta hacer mucho? ¿Estamos haciendo lo suficiente para recibir esa recompensa de parte del Señor? ¿O no estamos esforzándonos nada? Bueno, en base a Génesis 2:15, ¿qué dice Génesis 2:15? A ver si me puedes poner la versión Las Américas o otra versión, porque aquí en esta versión estuve leyéndola y dice: tomó después Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? ¿Para qué? Bueno, aquí está diciendo ¿para qué? Y lo cuidara. Y en la otra versión, ¿cómo dice? Lo labrara y lo guardara. Bueno, pero en las Américas vemos, porque me gusta en relación a lo que vamos a hablar, para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, que Dios plantó el huerto y allí puso a Adán. A Adán no le costó nada. A él lo pusieron ya en un huerto ya cultivado, ya plantado. O sea, pero ¿qué tenía que hacer él? Cultivarlo y cuidarlo. O sea que, hermanos, la flojera no va con el Señor. La pereza no va con el Señor. ¿Sí? La ociosidad no va con el Señor. No lo puso allí nada más que estuviera ahí de bonito. Lo puso ahí para que lo labrara. No lo iba a sembrar. No, la siembra iba a venir después de que pecaron y los echaron para afuera. Vas a sembrar esto y te va a dar esto. Pero ahí dice que nada más lo iba a cultivar. Sí, hermano. Nada más lo iba a cultivar. ¿Y en qué consistía cultivarlo? Darle su arregladita, su deshiervadita, echarle su abonito, cuidar que diera el fruto bonito, su podadita, ¿verdad? Ver que las plantas estuvieran bonitas y que el jardín estuviera, hermanos, de lo más hermoso. Sí, hermano. Iba nada más a cultivarlo. O sea que Dios le dio todo. Él nomás tenía que cultivarlo. Sí, hermano. Pero no nada más cultivarlo, sino también ¿qué iba a hacer? A cuidarlo. Entonces Dios le dio todo, él nomás tenía que cultivarlo y cuidarlo. ¿Sí? Eso era lo que tenía que hacer Adán en el huerto. Cuidarlo, que estuviera bien. Decíamos la vez pasada, comentábamos en la predicación, Adán veló sobre su casa o no veló. ¿Qué dice usted? ¿No veló? Por eso decíamos, si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón vendría, pero ¿dónde estaba Adán? Cuando Eva platicaba con la serpiente,
¿En qué momento que no cuidó su casa? Y entró el ladrón y lo robó, lo mató, lo enfermó, y todas las consecuencias del pecado por no estar velando. Por eso, ¿cuál era el consejo de la palabra? Velen y oren. No sean ingratos, velen y oren. Dejen la flojera para después, dejen la pereza para después. Velen y oren en el sentido espiritual. Amén, hermanos. Y también en lo literal, ¿por qué no? También sirve. Pero lo que le preocupa a Dios es lo espiritual. ¿Cómo está nuestra condición delante del Señor? Eso es lo que le interesa al Señor. Principalmente, no que lo demás, pero principalmente esto. Entonces, ¿qué le decía? Tú vas a cuidar el huerto. Pero parece que no lo cuidó muy bien. Porque luego nosotros, ¿qué entendemos? Hermanos, lo descuidó. Si descuidó la cobertura o la protección sobre el huerto, sobre su esposa, pues lo descuidó. ¿Y qué quiere decir, hermanos, cuidar? Es poner la atención de vida. ¿Sí? Poner la atención de vida. Y a veces ponemos atención, no ponemos atención. Pero ahí dice poner la atención de vida. Cada animalito, cada plantita, cada, hermanos, poner la atención de vida. Ahora, ¿por qué lo digo como si se dijera a nosotros? Bueno, porque usted sabe lo que dice la Biblia, o no sabe lo que dice la Biblia. Si usted sabe más que uno, fíjese lo que dice Hebreos 2:3. ¿Qué dice? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo va usted a escapar si descuida una salvación tan grande? Por eso dice, ¿cómo? ¿Hay otra manera de escapar? No hay manera de escapar, hermano. No es por obras, es por gracia. ¿Le costó a usted? No le costó. ¿Se la regaló el Señor? Se la regaló por fe. ¿Le costó a Adán el huerto? No le costó nada. Dios lo puso ahí por gracia. Pero ¿qué le dijo Dios? Tienes que cuidarlo. ¿Qué le dice usted? Tienes que cultivar tu salvación y tienes que cuidar tu salvación. Amén, hermanos. No descuidarla, porque decimos, hermanos, que cuidarla es, hermanos, no descuidar lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasa a veces? A veces hasta nos olvidamos de que somos salvos. Se nos escapa de la mente que somos cristianos y que tenemos que vivir como cristianos y tenemos que comportarnos como cristianos. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a escapar? ¿Hay otra forma de escapar? No hay otra forma de escapar. ¿Y qué tienes que hacer tú? Cuidar lo que Dios te ha dado. ¿Y cómo vas a cultivarla? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es lo mismo? Volvemos a lo mismo. Tienes que venir a la iglesia. Tienes que orar. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Nada más cuidando tu salvación. Tienes que ayunar. Tienes que leer la Biblia.
Tienes que buscar la bendición del cielo, de Dios. Eso es nada más cultivar tu salvación. O sea, estarla regando, estarla cuidando. Hermanos, dale la atención de vida a la salvación que el Señor te ha dado. Y entonces, ¿será por la religión que podemos escapar? Pues no, la religión no ha salvado a nadie, ni va a salvar a nadie. Y la salvación te la dio Cristo gratis. Entonces, por eso la pregunta es, ¿cómo puedes escapar? ¿Será que tu economía puede salvarte? O digo, tu dinero, que ojalá tuvieras millones, pero pues los millones no pueden salvar a nadie. Entonces, ¿cómo puedes escapar si la descuidas? Entramos a la incógnita, y se pierde o no se pierde. De que se pierde, se pierde. Aunque no les guste, pero la salvación se puede perder. ¿Qué le está diciendo Israel? Que él era el olivo y lo desgajó. Tú no sirves. ¿Y qué injertó allí? Al olivo silvestre. ¿Y quiénes somos el olivo silvestre? Pues somos nosotros. Y nos plantó ahí. Entonces, ¿qué hizo con Israel? Lo desgajó y lo quitó. Pero muchos controversia hay que si se pierde. Mire, lo mejor es mantenernos derechitos con el Señor. Amén. Para no meternos en problemas con Dios, derechitos con el Señor. Pero ahí le está diciendo que tiene que cuidar la salvación que el Señor le ha dado. Entonces, ¿entendemos por qué el Señor nos está diciendo? Mira, ahí lo puso Adán, no le costó nada a Adán, pero tenía que cuidarla, tenía que cultivarla y labrarla. Hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que cultivar nuestra salvación, hermanos, y cuidarla, velar con ella. Porque ¿qué les decía de velar? ¿Qué hacemos nosotros? 5 puertas, ventanas en nuestro cuerpo: oídos, vista, boca, olfato. Tenemos los sentidos, son puertas a nuestra alma. Lo que nosotros oímos, les decía, ¿dónde le lanza el enemigo los dardos? Aquí a su mente. Sus flaquezas, sus debilidades las aprovecha el enemigo para enviarle el dardo. ¿Sí, hermanos? Y entonces le envía el dardo aquí, pero ya de usted depende que lo deje entrar acá, al corazón. En el momento que el enemigo le envía el dardo a su mente, reprendo en el nombre de Jesús: cúbreme con tu sangre, desecho todo. Pero si usted lo deja entrar acá, entonces al ver y codiciar, ya pecó. ¿Sí? Por eso es que dice: resiste al diablo, resístelo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir. Pero tienes que resistir, porque el enemigo es el que te pone la tentación y te lanza los dardos, porque conoce, hermanos, debilidades, flaquezas, porque errores que tenemos en nuestra vida humana, y ahí está el enemigo enviando sus dardos. Entonces nosotros somos los que tenemos que tener la autoridad para rechazarla, porque entró la contaminación por los ojos, por los oídos, por lo que oímos, hermano, lo que tocamos. Y entonces cuidado, porque estamos perdiendo la batalla
en nuestra mente. Y dice Dios que nosotros somos ¿qué? Más que vencedores en el nombre del Señor. Entonces ahí tienes que cuidar lo que el Señor te ha dado. Ahora fíjate, dice la Biblia que el Señor les dio 5 talentos a uno, le dio 3 talentos a otro, y a otro le dio 1 talento. Y el Señor se fue. Y cuando regresó, Señor, aquí están, gané otros 5 talentos. Sí, hermanos. Y al que le dio, ¿cuántos? 3 o 2, no me acuerdo, pero por ahí va. Aquí está, gané otros 3. Hermano, por eso le digo que en el Señor nos da cosas para que actívalas. Muévete en lo que yo te he dado. Atiende, cultiva lo que te he dado de gracia, porque no te ha costado. Y entonces nosotros vemos cómo es que en ocasiones no atendemos, descuidamos, somos negligentes. Eso es en las cosas espirituales. Pero en las cosas materiales, ahí sí andamos bien hacendosos. ¿Sí o no? O a lo mejor no, ¿verdad? No lo sé. Pero yo le digo de acuerdo a lo que estamos hablando. Queremos, bueno, ya a lo mejor no me meto en eso. Que nuestro carrito esté bien lavadito, bien flamantito, ahí sí me doy tiempo para lavarle, tallarle las llantas, no, una chulada de carro, de mueble que tengo, mira nada más. Mi casita así bien arregladita, aquí la quiero con esto y con esto. Aquí un clima grandote. Ahí sí nos afanamos y nos asentamos y andamos aquí y allá. Hermanos, qué bueno que puede hacer. Pero así como somos de cuidadosos en esas cosas, tenemos que ser todavía lo doble de cuidadosos en las cosas espirituales. Hoy es día de oración y no me pierdo la oración. ¿Cuántos dicen amén? Aunque a veces a la oración vengan 2 o 3, ¿verdad? O venga nada más el encargado de la oración, ¿verdad? El encargado cumple. Entonces, no, hermanos, como nos esforzamos allá, tenemos que esforzarnos en las cosas del Señor, en las cosas espirituales. Que nadie le diga, hermanos, usted solito doble rodillas y clame al Señor y busque al Señor, porque son tiempos en que necesitamos nosotros cuidar lo que el Señor nos ha dado. 1 Timoteo 4:14, ¿qué dice? No descuidemos. ¿Qué dice ahí? No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado por medio de ¿qué? Por la imposición de manos del presbiterio. Recibiste un don. Amén, hermanos. Recibiste un don. ¿Qué tienes que hacer con ese don? Cultivarlo y cuidarlo. Amén, hermanos. Entonces, ya con el don del Espíritu, tienes que cuidar el don del Espíritu. Ahora los dones que da el Espíritu, con más razón, tienes que cuidarlos y cultivarlos. Hermanos, documentarte, aprender, hermanos,
cómo se mueve el don que Dios te ha dado, cómo se mueve el ministerio que Dios te ha dado. Cultiva ese don. Que tienes don de sanidad, cultiva ese don. A ver, Señor, ¿qué aprendo de ti? Cuando sanabas, cuando imponías manos, cuando reprendías con autoridad. Cultiva el don de sanidad que hay en ti. ¿Sí o no? Claro, cultivarlo con la palabra, pero cuidar de ese don tan preciado, pues tienes que hacer el esfuerzo de cuidar el don de Dios que te fue dado por la imposición de manos. Le decía a Timoteo. Ahora, ¿cuántos han profetizado? ¿Cuándo fue la última vez que profetizaron? 10 años atrás, un año, medio año, un día, una semana. ¿Cuándo fue la última vez que profetizaste? Y si Dios te ha dado el don de profecía, ¿por qué no has cultivado ese don para que fluya el Espíritu por tu boca y puedas edificar a la iglesia, puedas edificar a los hermanos en la fe? Pero tienes que cultivar y cuidar el don de Dios que está en ti. Eso le decía a Timoteo, y eso le dice la palabra de Dios a usted en esta hora. Pero ¿qué tenían que hacer? Cultivar y cuidar ese don. Entonces, nosotros vemos que todo esto, hermanos, es en alusión a que se puede perder todo. ¿Qué dice en Judas 1:6? Fíjese lo que dice. Si los ángeles que no guardaron su dignidad, no cuidaron el lugar de gloria que Dios les había dado, no cuidaron el privilegio que Dios les había dado, ¿qué dice? Abandonaron su propia morada. ¿Dónde están ahora? Perdieron la gloria, perdieron lo que Dios les había dado, y ahora nomás están esperando ¿qué? El juicio. ¿Por qué? Por no guardar su dignidad, por no cuidar la gloria que el Señor les había dado. Amén, hermanos. ¿Dónde están? O más bien no dónde está. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Perdieron? Después cuando los echa fuera del huerto, ahora te va a tocar a ti sembrar la tierra y vas a labrar la tierra, y te va a producir espinos y abrojos. ¿Se imagina usted trabajando y que la tierra no le dé su fruto? Perdieron la gloria que tenían en el huerto. ¿Por qué? Por no labrarla y no cuidarla. ¿Qué puede pasar con nosotros? Pues podemos perder la gloria que el Señor nos ha dado, esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. ¿Qué pasó con el hermano Sansón? Sansón, ¿verdad? Sansón porque se iba tras las faldas, ¿verdad? Espero que no haya sonsones aquí, que se vayan tras las faldas, no, sino que sea el Señor, hermanos. Y veo ahí una filistea y ahí va. No va a pasar navaja por tu cabeza. Pero no cuidó lo que Dios le dio. Tú eres nazareno desde el vientre de tu madre.
cuida lo que yo te he dado. Y no lo cuidó. ¿Y dónde acabó? De esclavo de los filisteos, ciego. Sí, hermanos, por no haber cuidado lo que Dios le había dado, por no haber cultivado lo que Dios le había dado. Entonces, cuando nosotros cultivamos, no, pues el Señor me dio la salvación. ¿De qué me salvó? Usted ya sabe de qué lo salvó el Señor. Usted ya se es salvo, ya sabe quién es, para dónde va, o todavía no sabe quién es ni para dónde va. Usted ya sabe quién es y para dónde va, porque está cultivando su salvación. ¿Y qué va a hacer allá? ¿A estar cantando de noche y de día? ¿O a estar rascándose el ombligo como a lo mejor estaba Adán, ¿verdad? Pues ¿dónde estaba Adán? ¿Qué va a estar haciendo? No, hermanos, allá va a estar trabajando también. Mi padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo, y téngalo por seguro que usted también va a trabajar cuando esté, hermanos, ya en la eternidad. No se lo va a llevar el Señor para tenerlo de holgazán allá. No, el Señor se lo va a llevar porque el Señor ya le dio un trabajo. Por eso le va a dar una piedrecita, y en esa piedrecita un nombre escrito, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Usted lo que va a recibir para que haga allá, allí va a ir, es como su certificado. Te graduaste de ingeniero, de arquitecto, así va a ser una piedrecita escrita, un nombre, para que usted vaya a trabajar para la gloria del Señor allá en los cielos. Entonces, ¿qué pasó con el hermano, o más bien ya no hermano, ex hermano? Ya lo desechó el Señor a ese. Luzbel, hermano, una luz tan hermosa que se formó, que creó el Señor, al frente del mundo angélico, pero dejó que se llenara su corazón, no veló en su corazón, no veló. Vámonos, fue arrojado de la presencia del Señor. Y como eso, usted va a ver muchos casos. Por eso, ¿cuál es el consejo del Señor? Cultiva lo que yo te he dado, cuida lo que yo te he dado. ¿Qué decimos? Pues a mí no me ha dado el Señor más de que barrer y trapear. Pues échele ganas a la trapeada y a la barrida. Amén, hermanos. Limpiar las butacas, pues hágalo con amor, que quede brillante cada butaca, que quede brillante el piso, que los hermanos cuando entren al templo, huele a pino, huele a aroma. Ahora sí hicieron el aseo. Ya tiene mucho que entro y no huelo a pino, pero bueno. Bueno, pues todo esto, porque tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Mira, en lo poquito me fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho, porque me enseñaste, me demostraste que cuidaste lo que yo te di.
entra en el gozo de tu Señor. Amén, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuidar lo que el Señor nos ha dado, cultivarlo y cuidarlo, porque son tiempos en que atendemos las cosas que el Señor nos da porque ya está su venida cerca, sino cómo queremos recibir del Señor, cómo queremos ser coronados o ser premiados, simplemente con alcanzar la gloria de la vida eterna. ¿Cómo queremos? Tenemos que esforzarnos aquí. Tenemos que negar un poquito nuestra carne. Tenemos que decirle al mundo: un poquito hasta para allá, un poquito, un muchito, hermanos, porque o nos agarramos del Señor, nos aferramos del Señor. Miren, en el Señor estamos completos. Por eso es que no entiendo, cuando uno busca al Señor, mire, no hay mayor gozo y mayor satisfacción. Señor, cumplí contigo. Amén, hermanos. No hay mayor gozo que ese. Señor, gracias porque me diste la fuerza, me diste el deseo y pude cumplir, Señor, con lo que tú me has dado para que yo haga aquí en la tierra. Amén, hermanos. Entonces, gracias al Señor por la palabra. Espero que hayan entendido. No es un gran mensaje, no me considero un gran predicador ni nada por el estilo. Simplemente estamos aquí y a veces quisiéramos hablar otras cosas, pero tenemos que hablar lo que el Señor nos dice y lo que el Señor pone en nuestra boca. Entonces, agarrémonos al Señor, aferrémonos al Señor y cuidemos lo que Dios nos ha dado. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar al Señor y decirle: Señor, pues ayúdanos, Señor. Amén, hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, llevar a cabo el trabajo, la encomienda